Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno que van a escuchar este audio. Primeramente le doy gracias por el privilegio que me da de compartir esta palabra. Amén. Así que antes de entrar en la palabra, vamos a hacer una oración. Que sea el Señor hablándonos. Que sea el Señor hablándonos a través de su palabra, cómo poder conectarnos con Él cada día. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias por este privilegio que tú me das de compartir tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor Jesús, cómo caminar contigo, Señor. Aconséjanos a través de esta palabra, Señor, ya que sin ti, Señor Jesús, ¿qué sería de nosotros, Señor, si tu palabra no estuviera, Señor Jesús? Pero hoy en día, Señor Jesús, tu palabra es predicada, Señor. Tal vez, Señor Jesús, a través de audios podamos entregar esta palabra, pero que seas tú, Espíritu Santo, que cuando escuchen este audio, ellos puedan recibir una palabra, ellos puedan obtener la respuesta, Señor, que te han pedido. Que a través de esta palabra, Señor, tus hijos sean fortalecidos, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das. Seas tú, Espíritu Santo, usándome, Señor. Seas tú usando mis labios, Señor. Que no sea solo palabras, sino que sea tú, Espíritu Santo, aconsejándonos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Así que vamos a ir en la palabra en Romanos 12:1 al 2. Romanos 12:1 al 2 dice la palabra de Dios. Así lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces en Romanos 12:1 al 2 nos habla Pablo de tomando en cuenta la misericordia de Dios. Dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, dice Pablo. Entonces aquí la palabra nos habla de que tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón en adoración espiritual, dice, ya que ahora hoy en día ya no es como antes. En el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificios como animales, incienso. Entonces, pero aquí la palabra nos habla de que nosotros, que nuestro cuerpo debemos de entregarlo al Señor como sacrificio vivo, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No es algo de que nosotros en nuestro cuerpo tenemos que entregar como sacrificio delante del Señor como antes. No es así, sino que tenemos que entregarnos con todo nuestro corazón al Señor. Nuestra mente debemos de enfocar solamente en el Señor, o sea, que Él sea el centro de nuestra vida. No es algo que tenemos que entregar nuestro cuerpo como sacrificio en un lugar dedicado o un lugar donde nosotros podamos entregarlo. No,
sino que nosotros, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro caminar, debemos de entregarlo al Señor, santo y agradable a Dios. Entonces, la palabra lo que nos quiere decir es que tenemos que comportarnos, que seamos aceptables delante del Señor, que nuestros hechos, que todo lo que hagamos sea agradable a Dios. Entonces Pablo también dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea que nos habla de que no llevemos o que no caminemos o que no nos conformemos como vive en el mundo actual o como viven las personas actualmente. O sea, también nos habla de que no nos conformemos en el tiempo de ahora. O muchas personas dicen, yo soy cristiano, con solo eso yo soy salvo, pero no es así. Sino que tenemos que tener una mente renovada, dice la palabra de Dios. O tenemos que vivir conforme la voluntad de Dios, lo que Él nos habla. Porque muchas personas ahora con solo tener el nombre cristiano es como que si ya con eso ya soy salvo, y hacen otras cosas que no son agradables delante del Señor. Entonces nosotros podríamos decir, pero si esas personas son cristianas y hacen conforme el mundo, entonces yo debo de hacer así. Sino que la palabra nos dice, tienen que renovar su mente, dice, transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces solamente así se puede comprender o comprobar la voluntad de Dios, que es buena. ¿Cómo? Buscando al Señor cada día, buscando su presencia, buscando su rostro, hacer lo que el Señor nos pide, y solamente así podremos comprobar de que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no son buenos delante del Señor. Entonces podemos decir, yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios para mí. Si yo hago las cosas que otras personas hacen, pero no me sale o me hace daño, es porque no era la voluntad de Dios, o es porque no se consultó al Señor, o no es que sea el mandamiento de Dios. Entonces por eso dice, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Solamente se puede comprobar eso renovando nuestra mente. O sea que solo confiemos en el Señor, que no tengamos una mente perversa, que no tengamos una mente de que hacer daño, que no tengamos pensamientos que no son agradables delante del Señor, sino que, como dice la palabra en Juan 3:3, dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, un hombre maestro, dice la palabra de Dios, llegó a Jesús a hacer una pregunta al Señor. Entonces, ¿qué es la respuesta de Jesús? Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si una persona nace de nuevo, entonces su mente también tiene que ser renovada. Pero lo que Nicodemo no podía entender
de cómo es posible eso. Porque en Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, es algo de que tenía que ser físicamente, no era algo de que sería materialmente, sino que el Señor le hablaba espiritualmente, que tenía que nacer de nuevo, tenía que ser una nueva persona, tenía que cambiar su actitud, tenía que cambiar su forma de ser, tenía que ser agradable delante del Señor, no tenía que hacer otras cosas que no sea agradable del Señor. Entonces es igual la renovación de mente, es cambiar el forma de pensar, es pensar como el Señor, es hacer las cosas buenas. Entonces por eso Jesús le dijo eso a Nicodemo. Entonces, ahora me hago la pregunta a mí mismo, ¿quién controla mi mente? ¿Yo controlo mi mente o el enemigo controla mi mente? La persona, antes de aceptar a Jesús, el enemigo toma el control de su mente, porque según la persona no hay nadie quien lo juzgue, por eso hace lo que el enemigo ponga en su mente. La persona antes de acercarse a Jesús siente la libertad de hacer las cosas del mundo. El enemigo toma el control de sus pensamientos, pone ideas en su cabeza, lo que estás haciendo está bien, pero muchas veces le hace daño a esa persona porque piensa o porque dice, no hay nadie que me juzgue, no hay nadie que me diga lo que estás haciendo es mal, o yo no tengo que entregar cuenta. Entonces, pero la persona que ya aceptó a Jesús en su corazón, cree con todo su corazón que Jesús es su Salvador, que Jesús ya pagó el precio de sus pecados. Entonces la persona nace de nuevo, pero su cuerpo y mente está lleno de cosas pasadas. Ahora debe empezar a trabajar y cautivar todos los malos pensamientos para así poder comprender la buena voluntad de Dios, que es perfecta. La persona que ya aceptó a Cristo, no es algo de que cuando una persona acepte a Cristo nace de nuevo, es otra persona que ya piensa solamente en hacerlo bien, sino que su mente todavía tiene las cosas pasadas. Tal vez pasó en sufrimiento, tal vez pasó en un vicio, tal vez pasó en grandes accidentes, pero todo eso sigue en su mente, o cosas que hacía que no era agradable delante del Señor, todavía sigue en su mente. Entonces, la persona al aceptar a Cristo empieza a ver la palabra o los mandamientos del Señor, o qué es lo que pide el Señor. Entonces, ¿qué debe de hacer la persona? Empezar a trabajar en su mente, renovándolo, solo poniéndolo en el Señor. Por eso el nombre de este tema que estoy compartiendo, la mente es como un campo de batalla. Muchas veces luchamos con nuestra mente. Cuando aceptamos a Cristo, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando solo queremos dedicarnos solamente al Señor, entonces tenemos una lucha en nuestra mente. Es como un campo de batalla que pelean.
Hay veces, muchas veces que malos pensamientos o cosas del pasado regresan a nuestra mente. O hay voces que escuchamos, hiciste esto, tú no tienes derecho de cargar una Biblia, o tú no tienes derecho de ir a la iglesia, o tú no tienes derecho de hablar esto, o tú no tienes derecho de aconsejar porque tú hiciste todo esto. Entonces hay una pelea que no deja en paz. Entonces por eso, de que la persona tiene que empezar a trabajar en sí mismo, tiene que empezar a controlar su mente. Esa es la pregunta que uno se puede hacer a sí mismo. ¿Quién controla mi mente? Por eso la persona, antes de aceptar a Jesús, el enemigo toma el control de su mente. Amén. Pero nosotros que ya aceptamos a Cristo, debemos de trabajar en nosotros cada día, de poder cautivar todos malos pensamientos, todo lo que el enemigo pone en nuestra mente. Un ejemplo, el ejército o soldados, cuando ellos van a pelear o en la guerra, ellos van a conquistar tierras, territorios. Entonces depende cuántos territorios ellos conquisten. Ya es de ellos y ellos podrán hacer lo que quieran allí porque ya les pertenecen esas tierras. Como ejércitos, como van en guerra, o los soldados, cuando ellos van a conquistar tierras, cuando ellos van a conquistar territorios, o hay personas enemigas o hay personas que viven en esas tierras, entonces ellos van y pelean por esa tierra. Entonces cuando ellos lo conquistan, ya es de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos ya pueden hacer lo que quieran ahí, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer tantas cosas en esa tierra porque ya les pertenece, porque ya vencieron al que eran los dueños antes. Entonces así es espiritualmente, o así es como el enemigo obra, así es el enemigo en nuestra mente. Depende cuántas áreas ocupa en nuestra mente, es donde se mueve. Y puede confundirnos, puede engañarnos poniendo pensamientos como si viene de Dios, pero no lo es, sino que del enemigo engañoso. Así es el enemigo. ¿Qué es lo que busca primeramente? Por eso el enemigo lo que busca primeramente, atacar nuestra mente, porque sabe si controla nuestra mente, puede controlar nuestro cuerpo, nuestras acciones. Así es, lo que el enemigo hace es atacar nuestra mente. El enemigo lo que busca es atacar nuestra mente. Por eso nuestra mente es como un campo de batalla que luchamos cada día. Por eso debemos de cautivar todo, malos pensamientos. Porque si nosotros dejamos que el enemigo gane más áreas en nuestra mente, en nuestro pensamiento, él hará lo que quiere. Él tomará el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestras acciones. El enemigo puede hacer eso si nosotros le permitimos que controle nuestra mente. Por eso yo debo de controlar mi mente, no el enemigo. Y debo yo de distinguir los pensamientos que tengan en hacer, si viene de Dios o viene del enemigo. ¿Cómo? Si los pensamientos son de bien y son agradables delante de Dios o conforme la voluntad de Dios, entonces viene de Dios. Pero si son cosas que no es bueno para mí, o me hará daño,
o daño a otras personas, entonces, ¿qué debo hacer? Cautivar esos pensamientos, porque el enemigo lo ha puesto en mi mente y debo de rechazarlo. Así es. Cuando es la voluntad de Dios, o cuando es el Señor hablándonos, o cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, es algo agradable. Es algo que nos hará feliz a nosotros. Es algo de que nosotros podamos hacer por alguien una ayuda o algo. Pero si son cosas malas, malos pensamientos, estorbos, o lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente en hacerle daño a otra persona, entonces vienen esos pensamientos del enemigo. Por eso debemos de distinguirlo, si son pensamientos que vienen de Dios o son los que el enemigo pone. Por eso debemos de luchar cada día, de poder rechazar todos esos pensamientos que pone el enemigo. Debemos de luchar para que el enemigo ya no tome más el control, sino que nosotros debemos de tomar el control, que sea solamente el Señor ocupando nuestra mente, que sea solamente el Señor sea nuestro pensamiento. Por eso debemos de rechazar todos los malos pensamientos que el enemigo quiera poner a nuestra mente. Amén. El enemigo puede poner ideas en nuestra mente. El enemigo puede poner ideas en nuestra mente. Claro que sí, veamos unos versículos. En Lucas 22, 3, 6. Lucas 22, 3 al 6, TLA. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso esa idea en el corazón de traicionar a Jesús. Pero después que Judas entregó a Jesús, se arrepiente porque dejó que Satanás controle su corazón y su mente, y se arrepiente. Mateo 27, 3, 5. Mateo 27, 3, 5 dice así: Cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: He pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron: ¿Y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. El enemigo puede poner cosas en nuestra mente, ideas. El enemigo puede engañar en hacer cosas. Mira cómo puso esta idea en el corazón de Judas. Pero ¿cuál fue el final de todo esto? Dice que se arrepintió, tiró las monedas en el templo, fue y se ahorcó, dice la palabra de Dios. Y no solo puede poner ideas en la mente, sino que también puede quitar algo en la mente y en el corazón. Es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 8, 11, 12. Dice así: Esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve.
O sea que el enemigo no solamente puede poner idea en la mente, en el corazón de una persona, sino que también puede quitar algo, porque es lo que dice la parábola cuando Jesús le estaba hablando de la parábola del sembrador. Dice que la semilla cayó junto en los caminos y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Entonces el enemigo también puede robar palabra de Dios, bendiciones o lo que el Señor aconseja. Si la persona no toma el control, si la persona no guarda la palabra de Dios en buena tierra, el enemigo puede venir a robar esa palabra. Aunque pueda venir alguien, un predicador, con una buena palabra, pero si la persona no toma caso o la persona no guarda la palabra bien, y si la persona no lo cuida, el enemigo puede venir y robar la palabra. Porque dice, lo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. El enemigo lucha cada día. El enemigo siempre está ahí luchando para poder robar, para poder engañar, para hacer tantas cosas malas. Si nosotros andamos conforme el tiempo de ahora, si nosotros, ¿verdad?, andamos tranquilos, si nosotros andamos sin preocupaciones de cómo el enemigo lucha, entonces el enemigo puede venir y robar la palabra de Dios. Nosotros podamos escuchar una palabra del Señor que toque nuestra vida, pero si nosotros no lo guardamos, el enemigo puede robar esa semilla. Y esas son las consecuencias si la persona deja que el enemigo tome el control de su mente. Pero hubo alguien que sí pudo controlar su mente y su mirada siempre lo puso en Jehová. Vamos a leer en Génesis 39, 6 al 9. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso fue la respuesta de José cuando la mujer de Potifar lo estaba seduciendo. Aunque José ya había pasado por muchas pruebas, rechazado por sus hermanos, pero él era firme con su visión. A donde él iba, Dios estaba con él. Pero el enemigo también quiso poner obstáculos, trampas en el camino de José por medio de la mujer de Potifar. Pero José siempre tenía su mente, su corazón ocupado por Dios. Es lo que debemos hacer ahora, que Dios ocupe nuestra mente, nuestro corazón. Que no haya lugar para malos pensamientos, que siempre estemos positivos en Dios, que aprendamos a controlar nuestra mente, porque es ahí donde tenemos una lucha cada día, es ahí donde el enemigo viene a atacar,
Es ahí donde el enemigo viene a poner estorbos. Es ahí donde el enemigo viene a poner desánimos. Es ahí en nuestra mente donde el enemigo aprovecha que si nosotros lo dejamos, si nosotros dejamos que Él cubra más área de nuestra mente, Él hará lo que quiera. Pero si ahora nosotros empecemos a cautivar todo eso, nosotros empecemos a rechazar todo ideas que el enemigo pone en nuestra mente y que solamente el Señor ocupe nuestra mente, nuestro corazón, que cada día busquemos el rostro del Señor, que nos ocupemos en el Señor, porque si dejamos nuestra mente vacía, el enemigo va a venir y va a tomar posesión, va a tomar control de nuestra mente. Pero si nosotros nos enfocamos en el Señor cada día, estamos agradecidos con el Señor cada día, le damos gracias al Señor por lo que hizo por nosotros, por derramar su sangre, por pagar el precio de nuestros pecados, que todo tiempo estemos agradecidos con el Señor, que no demos lugar al enemigo. Si el enemigo viene a poner una idea, un malos pensamientos en hacerle daño a alguien o cosas que nos alejen del Señor, que el Señor lo reprenda, que el Señor no deje que el enemigo se acerque, sino que nosotros busquemos más el rostro del Señor. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que el Señor cada día quiere hablarnos, aconsejarnos. Sé que el Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos cuál es su voluntad con nosotros. Que no es en este mundo, tal vez no vamos a vivir feliz todo tiempo, ya que la palabra dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero la palabra de Dios dice: confiad que yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que luchar cada día. Tal vez va a venir cosas en nuestra vida, tal vez va a llegar enfermedad, tal vez va a llegar cosas, necesidades, pero nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, que puede hacer milagro, que puede sanar, que un Dios que vela por nosotros cada día, que no hay otro Dios como Él, sino que solamente es Cristo Jesús. Sea Él el centro de nuestra vida. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú nos aconsejas cada día, Señor. Ahora, Señor Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que todas esas ideas que el enemigo pone en nuestra mente, que todos esos malos pensamientos de perversidad, Señor Jesús, que pone en nuestra mente, y todas las cosas, las ideas que ponen para alejarnos de ti, Señor Jesús, no lo permitas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestra mente, Señor, cautivar todos malos pensamientos y poner, Señor Jesús, tu palabra, Señor Jesús, en nuestra mente, que podamos buscarte, que podamos llenarnos de tu palabra, Señor Jesús. Es lo que queremos, Señor Jesús. Seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, seas tú encaminándonos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén.